régimen de promoción del desarrollo y producción de la biotecnología moderna y la nanotecnología. El presente régimen está basado en la Ley 26.270, Ley de Promoción del Desarrollo y la Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología, que tiene como objetivo otorgar beneficios fiscales a personas humanas o jurídicas, constituidas en la República Argentina, que presenten proyectos de investigación y desarrollo y producción de bienes y o servicios o al mejoramiento de procesos y o productos en el área de biotecnología moderna y nanotecnología. Cabe aclarar que de la presente ley deberán desarrollar las actividades descritas precedentemente en el país y por cuenta propia, y estar en curso normal de sus obligaciones impositivas y previsionales para acceder y mantener el beneficio. Los beneficios que podrán ser solicitados para los convocantes al régimen serán: amortización acelerada en el impuesto a las ganancias por los bienes de capital adquiridos con destino al proyecto promovido. Se entenderán por bienes de capital a aquellos bienes o equipos especiales que sean no consumibles, es decir, que revistan calidad de bienes amortizables para el impuesto a las ganancias. Podrán incluirse las partes o elementos de componentes de bienes, entendiéndose a los mismos como aquellos que sean indispensables para el normal funcionamiento de un bien capital, siempre y cuando se especifique el bien presentando en la actual convocatoria al cual se relaciona. Devolución anticipada del impuesto al valor agregado, correspondiente a la adquisición de los bienes. Los solicitantes podrán aplicar el beneficio de devolución anticipada en el impuesto al valor agregado correspondiente a las adquisiciones de los bienes anteriormente descritos, que hubieran sido facturados a los titulares del proyecto a partir del 1 de septiembre de 2021. Será acreditado contra otros impuestos a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, o en su defecto, será devuelto en ambos casos en las condiciones que al respecto establezca la reglamentación de dicho organismo. Los postulantes que presenten proyectos de investigación y desarrollo podrán solicitar un bono de crédito fiscal, equivalente al 50% de los gastos efectivamente abonados destinados a las contrataciones de servicios de investigación y desarrollo. Se considerarán como servicios de investigación y desarrollo a aquellos servicios cuya finalidad es producir conocimiento y, consecuentemente, concebir con el mismo nuevas aplicaciones. La comisión consultiva analizará la viabilidad de cada uno de los proyectos elevados a tales efectos que elaborará un dictamen debidamente fundado donde expresará la recomendación de aprobar o rechazar los nuevos proyectos o el avance técnico de los proyectos aprobados en convocatorias anteriores según corresponda. Propondrá un orden de mérito conforme a los criterios descritos en el artículo 6.5 de las presentes bases y condiciones. Los criterios de elegibilidad para la evaluación del proyecto serán los siguientes: contenidos de innovación con aplicación industrial y o agropecuaria, disminución de costos de producción, aumento de la competitividad y o aumento de la productividad, impacto socioeconómico local o regional y transmisión de estos efectos a otros sectores de la economía, vinculación directa con la formación y desarrollo de micro y pequeñas empresas de base tecnológica, aumento de empleo de recursos humanos, contribuye a la sostenibilidad ambiental de la producción, incluya perspectiva de género en el personal que integra el equipo técnico o que planteen incorporación de personas que pertenezcan a grupos vulnerables y medición de la eficiencia financiera. Para analizar la presentación a la convocatoria 2023 del régimen de promoción del desarrollo y producción de la biotecnología moderna y la nanotecnología, deberán ingresar a la página Trámites a distancia, donde deberán ingresar con quit y clave fiscal. Luego, deberán buscar el trámite como régimen de promoción de la biotecnología y la nanotecnología e iniciar el trámite mediante AFIP. Será importante seleccionar a quién se representa. Si es persona jurídica, elegir el nombre de la empresa. La persona apoderada debe estar habilitada para efectuar este trámite. Luego, deberán completar los datos del solicitante, como ven en pantalla, según a quién se representa, persona humana o jurídica de corresponder. Luego de completar los datos del solicitante, se deberá adjuntar la documentación para la solicitud de beneficios. Cabe aclarar que aquellos documentos con signo rojo son obligatorios. Los mismos corresponden a datos generales, formulario de inscripción,
documentación respaldatoria del impacto del proyecto, declaración jurada de condiciones generales, solicitud de beneficios y constancia, descripción RUM. En la solapa datos generales se deberán completar los datos que figuran en pantalla, correspondientes a nombre del proyecto, área de encuadre, área específica, tipo del proyecto, plazo de ejecución del proyecto, mes y año estimado de finalización, datos del responsable, datos de la empresa, localización del proyecto y su resumen. Ahora bien, al margen de la documentación presentada vía TAD, es de suma importancia que mantengan actualizados en el RUM los siguientes documentos: copia del estatuto o contrato social y sus eventuales modificaciones en caso de personas jurídicas debidamente inscritas ante el organismo registral competente, legalizado por el Colegio de Escribanos correspondiente en caso de estar certificado por escribano público que no sea de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acreditación de la personería del declarante y firmante de los documentos mediante poder otorgado por escribano público, con el mismo criterio de legalización antes mencionado, o copia de las actas de designación de autoridades y distribución de cargos debidamente inscritas ante el organismo registral competente. También se aplica el mismo criterio de legalización antes dicho. En caso de ser persona jurídica, presentar los últimos 3 estados contables en un único archivo PDF, aprobados, suscritos por contador público independiente, debiendo su firma estar autenticada por el consejo profesional correspondiente. A continuación vamos a explicar los formularios que deben descargar de la página Argentina Gobar, completar y luego seguir por la plataforma TAD. Uno de ellos es el formulario de inscripción, que es en formato de Excel y cuenta con varias solapas. En primer lugar, comenzaremos con la solapa datos del proyecto, la cual es obligatoria y deberán completar tanto los proyectos nuevos como aquellos que se hayan presentado en convocatorias anteriores. La solapa datos del proyecto comienza con el cuadro de información general, en el cual las empresas deberán completar el nombre del proyecto, su área de encuadre, el área específica, el tipo de proyecto, la plaza de ejecución del proyecto en meses y la fecha estimada de la finalización del proyecto. El número de registro único de la matriz productiva, que es el RUM, y el número de expediente de inscripción y o actualización al RUM. La cantidad total de empleados y empleadas de la empresa, la cantidad total de empleadas mujeres de la empresa, la cantidad total de cargos directivos y gerenciales de la empresa, y la cantidad de mujeres ocupando estos cargos directivos y gerenciales de la empresa, y la participación de ventas en el extranjero con relación a las ventas totales. Luego, más abajo, en la misma solapa de datos del proyecto, se encuentran los criterios de elegibilidad, en el cual se debe seleccionar cuáles de estos criterios tiene impacto el proyecto presentado, donde se deberá justificar por qué tiene impacto, y adjuntando documentación respaldatoria, que según el criterio que se esté explicando podrán ser fotos, informes, papers, entre otro tipo de documentación. Dentro de estos criterios se encuentran los contenidos de innovación con una aplicación industrial y o agropecuaria, en el cual se deberá describir cómo el proyecto es susceptible a la aplicación industrial, entendiendo que su objeto puede ser producido o utilizado en algún tipo de industria, indicando si el desarrollo cuenta con protección de la propiedad intelectual o planea solicitar. Disminución de costes de producción. Estime el monto de dicha disminución y describa los factores que tuvo en cuenta para calcular dicho monto. Aumento de la competitividad, donde se debe informar qué aspectos lo diferencian de sus competidores. Aumento de la productividad, donde se debe estimar dicho aumento, indicando unidades y tiempo, y describa los factores que lo sustentan. Impacto socioeconómico local o regional, indicando si hubo un desarrollo de las cadenas de valor nacional y si hubo un aumento de proveedores nacionales y detallando cuáles son. Facturación de exportación en dólares, indicar los valores proyectados para los siguientes 3 años posteriores a la implementación del proyecto.
mencionando a partir de qué año se realizarán dichas exportaciones. Sustitución de importaciones en dólares. Indicar los montos del producto que se importa actualmente y el monto que equivaldría a sustituir con el proyecto para los siguientes 3 años posteriores a la implementación del mismo, mencionando a partir de qué año comenzarán dichas sustituciones. Vinculación directa con la formación y desarrollo de micro y pequeñas empresas de base tecnológica de origen nacional. Aumento de empleo de recursos humanos. Estime la cantidad de empleos que podría generar el proyecto y en qué tiempo. Sobre ese total, indique cuántos recursos contarían con títulos de posgrado en áreas asociadas a la ciencia de la vida e ingenierías. Contribución a la sostenibilidad ambiental de la producción. Describa si el proyecto presentado contiene la implementación y/o la adopción de soluciones, productos y/o servicios innovadores que contribuyan a este impacto. Inclusión de perspectiva de género en el personal del proyecto. En este caso, se deberá indicar el porcentaje del personal del proyecto o que planean incorporar correspondiente a mujeres y/o miembros incluidas en el colectivo LGBTIQ+. Describir si se implementan capacitaciones, uso del lenguaje no sexista en las comunicaciones de la empresa, adecuación de infraestructura con perspectiva de género, permisos especiales para actividades de cuidado, ampliación de licencias parentales por maternidad, paternidad, incremento de la participación de mujeres en la nómina de trabajadores del proyecto, incremento de la participación de mujeres en mandos medios y altos, acciones que tengan en cuenta la distribución de las responsabilidades de cuidado personal. Inclusión de grupos vulnerables en el personal del proyecto. En este caso se deberá indicar si en el marco del proyecto trabajan personas con discapacidades, residentes de zonas desfavorables o de menor desarrollo relativo o beneficiarios o beneficiarias de planes sociales. Y por último, medición de la eficiencia financiera, entendiéndose como tal la relación existente entre el uso de los beneficios solicitados y la puesta en marcha del proyecto. Es decir, el grado de avance del proyecto frente a los beneficios fiscales solicitados. Por otra parte, pasando a la solapa del plan de actividades, en este caso se deberá completar el plan de actividades y el avance técnico, en el cual deberán completar con el año, definiendo el año del proyecto, si es en caso del primer año, segundo año, tercer año, la etapa o los objetivos del proyecto, la duración planificada de la etapa, expuesta en meses, la duración real de la etapa ya realizada, otra vez en meses. En este caso, solo lo deberán completar aquellos proyectos aprobados en convocatorias anteriores. La actividad, es decir, las actividades que se realizarán dentro de las etapas mencionadas. El código único del ítem del objeto del beneficio, ¿sí? Definido en el Excel de solicitud de beneficios. La documentación de cumplimiento, en este caso se deberá adjuntar documentación que demuestre la realización de las actividades mencionadas. El porcentaje de la ejecución de la actividad, en este caso para proyectos que se hayan presentado convocatorias anteriores, y los resultados obtenidos o logros alcanzados también para proyectos que se hayan presentado en convocatorias anteriores, y por último, observaciones que vean necesarias mencionar en el plan de actividades y el avance técnico. Cabe mencionar que en este cuadro se pueden agregar filas o combinar celdas. La planificación debe ser clara y ordenada cronológicamente, y los indicadores de cumplimiento deben ser claros y tangibles, de modo que puedan constatar la realización de las actividades u objetivos. Por otro lado, siguiendo en el plan de actividades, en este caso este cuadro es únicamente para proyectos aprobados en convocatorias anteriores, donde deberán colocar la baja de bienes por los cuales recibió uno o más beneficios, los motivos de atraso en la planificación u obtención de resultados, en el caso de corresponder, y la fecha estimada de finalización del proyecto, colocando el mes y el año.
En primer caso, en la baja de bienes, se debe escribir si alguno de los bienes por los cuales recibió el beneficio sufrió una baja y, de ser así, justificar lo máximo posible. En los motivos de atraso en la planificación, en el caso de haber retrasos, se debe justificar lo máximo posible, y en el año estimado de finalización del proyecto se solicita brindar los máximos detalles posibles que puedan dar veracidad de esa fecha estimada que se coloca en el cuadro. Pasando a la solapa de capacidades técnicas, los proyectos presentados a esta nueva convocatoria del régimen deben completarlo en su totalidad. Por el contrario, los proyectos aprobados en convocatorias anteriores solo deberán completar este cuadro en el caso que haya habido modificaciones en las capacidades que declara la empresa en las convocatorias anteriores. Bueno, en este caso se deberá completar las capacidades técnicas y se debe aclarar si es personal contratado o a contratar, ya que los mismos se constatarán en las auditorías a realizar. En las capacidades técnicas deben completar con apellido y nombre, will, fecha de ingreso al proyecto, tiempo de dedicación al proyecto por jornada laboral, cargo o función en el equipo, título de grado o título de posgrado si lo posee, un resumen del currículum vitae, actividades relacionadas con el proyecto y publicaciones, patentes o participación en otros proyectos o actividades pertinentes en relación al proyecto. Por otro lado, en la hoja de recursos disponibles, los proyectos presentados a esta nueva convocatoria deberán completarlo en su totalidad, y los proyectos aprobados en convocatorias anteriores deberán completarlo si hubo algún cambio en los recursos disponibles y o en la adjudicación de otros financiamientos respecto a lo declarado en las convocatorias pasadas. Bueno, en este caso hay que completar las instalaciones disponibles, ¿sí? Contando los metros cuadrados y la descripción de estas instalaciones que se tienen, y el equipamiento disponible siempre y cuando tenga, relación al proyecto que se haya presentado. Describir si las instalaciones y el equipamiento relevante disponible que se utilizará para la ejecución del proyecto, incluyendo los bienes que participan en la presente solicitud de los beneficios. Por último, deberán completar la solicitud y la adjudicación de otros financiamientos en el caso que lo haya. Se deberán completar los datos por aquellos otros financiamientos que la empresa haya solicitado o les hayan sido adjudicados por parte de entidades públicas y o privadas, en el cual deberán completar nombre de la institución, ya sea pública o privada, el nombre del programa, la fecha de solicitud, la fecha de aprobación del proyecto, el monto solicitado, el financiamiento otorgado y si ya se ha ejecutado o no. A continuación veremos algunas cuestiones a tener en cuenta al momento de completar tanto la hoja de rentabilidad económica y financiera del formulario de inscripción, así como también la planilla de solicitud de beneficios. En líneas generales, en la hoja de rentabilidad económica se pide la información que surge de los estados contables. En este caso se pide la información de los últimos 3 estados contables. Básicamente surgen del estado de situación patrimonial, activos, pasivos, patrimonio neto, las ventas, la facturación, las ventas del territorio nacional, así como el porcentaje de esas ventas que son en territorio extranjero. También es importante completar adecuadamente el tema de la ganancia neta imponible acumulada según la última declaración jurada de ganancias y la alícuota utilizada, ya que es información importante al momento de calcular el beneficio de amortización acelerada. Luego más abajo van a tener unos ratios de liquidez, eso se completa automáticamente, no hace falta que lo completen, ya que todo lo grisado
está por fórmula. Más abajo en la hoja de rentabilidad económica y financiera se les va a pedir datos generales del proyecto, los gastos, la inversión asociada a ese proyecto marco. O sea, no necesariamente lo tienen que acotar a los gastos o a los gastos por el cual están solicitando beneficios, sino a nivel general los datos del proyecto. ¿Sí? Eso es lo importante y relativo en cuanto a la rentabilidad económica y financiera que ustedes tienen que tener en cuenta. Ahora bien, todos los gastos por el cual ustedes están pidiendo están pidiendo los beneficios o el beneficio de acuerdo a lo que soliciten, tiene que tener un comprobante de respaldo. Si es una compra, un gasto en territorio nacional, va a tener una factura. Si es una importación, va a tener el despacho junto con el invoice, junto con la factura del exterior. Ahora bien, hay una cuestión sumamente importante al momento de volcar la información relativa a las compras. Cada una de las facturas o despachos tiene que tener un código único, consecutivo e irrepetible que va a estar sobrescrito sobre cada una de las facturas o despachos. Ahora bien, si un bien de capital, por ejemplo, tiene relacionado a ese bien de capital un servicio o un accesorio de ese bien de capital que son necesarios para la puesta en marcha de ese bien de capital, va a tener el mismo número, esa factura, tanto de accesorios o de servicios, el mismo número que la factura del bien de capital en sí mismo. ¿Sí? Va a tener el mismo código único. Y por otro lado, lo que es importante, ahora más adelante lo vamos a ver esto que estoy comentando, y a su vez todas estas facturas y los comprobantes tienen que estar en un solo PDF, ¿sí? No adjuntar varios PDF, sino un único PDF. Pasemos ahora a la planilla de solicitud de beneficios. Como les comentaba, tienen en primer lugar la descripción del ítem objeto del beneficio. ¿Qué significa ahí? Ahí básicamente tienen que poner lo que están adquiriendo. Y ahí les pedimos que sean lo suficientemente claros con lo que están adquiriendo, porque muchas veces la factura del proveedor indican códigos internos de la empresa y no son claros al momento de determinar qué están comprando, adquiriendo. ¿Sí? Acá es importante remarcar una cuestión. Todos las facturas tienen que ser posterior al 1 de septiembre del 2021. Y por lo tanto, todas las facturas tienen que tener, a su vez, no solamente tienen que estar comprados posterior al 1 de septiembre del 21, sino también tienen que estar 100% adquiridas y tienen que estar en posesión de la empresa, ¿sí? No pueden solicitar beneficios por alguna compra parcial o algún anticipo de compras, ¿sí? El bien tiene que estar 100% comprado y en posesión de la empresa. Como les comentaba, lo que es importante acá remarcar es, por ejemplo,
en el ejemplo, la descripción del fermentador va a tener el código único, por ejemplo, 1, y si hubiera un servicio, un gasto necesario para la puesta en marcha de ese fermentador, ustedes lo van a indicar más abajo y también va a tener el código único 1. Lo mismo que si tuviera un gasto importado en la solapa de despachos de importación, va a estar el gasto y va a tener el código único 1. Y por lo tanto, tanto el fermentador como el gasto asociado sobrescrito va a tener el número 1. ¿Sí? Luego el código tipo de comprobante, eso va a surgir y lo van a completar en base a la tabla que también está adjunta en el mismo Excel, y posteriormente le va a pedir información relativa a los datos de posteriormente en la misma solapa, ya sea de compras nacionales, así como también vamos a ver a continuación lo que es despachos de importación, pero es la misma información, se les va a pedir la descripción, el código, la fecha del comprobante y demás datos, como dijimos, que surgen del comprobante de compra, y van a tener una celda que dice importe de IVA solicitado al régimen de promoción. Ahí ustedes van a completar únicamente si piden el beneficio de devolución anticipada de IVA. En caso de que la factura, por ejemplo, tuviera un IVA, ejemplo, del 21, en este caso 21 pesos para el ejemplo, pero ustedes no quieren pedir el importe de el beneficio de devolución anticipada de IVA, en esa celda tienen que completar 0. ¿Sí? Por otro lado, algunas cuestiones sí importantes de esta solapa. La vida útil del bien, ahí tienen que completar la vida útil de acuerdo a la ley del impuesto a las ganancias. Por otro lado, a diferencia en esta convocatoria, a diferencia de las convocatorias anteriores, se pueden amortizar aceleradamente el valor residual de bienes que ya hayan sido amortizados parcialmente. Por lo tanto, sí, acá les pedimos la cantidad de cuotas amortizadas de ese bien. Como les dije anteriormente, todo lo grisado sale automáticamente por fórmula, no hace falta que lo completen. Sí, a la derecha de todo van a tener una celda donde dice objeto de habilitación, y ahí van a poder elegir si esa adquisición es un bien de capital, un accesorio de bien de capital o gastos necesarios para la puesta en marcha de un bien de capital. Y hacia la derecha van a tener otra celda donde tienen que indicar la justificación de dicha adquisición. Como les dije, básicamente en la solapa de despacho de información les piden información que surge del despacho, nuevamente la descripción del bien, el código del bien, la fecha del despacho, número de despacho, posición arancelaria, el ítem que también sale del despacho, importe neto total del despacho. Acá me detengo un minuto. Ese importe neto total del despacho va a surgir del valor de base IVA sobre ganancias en dólar del despacho multiplicado por el tipo de cambio del despacho. ¿Sí? Toda la planilla y todas las planillas tienen que estar en pesos, y por lo tanto, nuevamente repito, ustedes en la parte de abajo del despacho van a encontrar un apartado donde dice base IVA sobre ganancias en dólar. Ese es el valor que tienen que tomar multiplicado por el tipo de cambio para indicarlo en
esa celda que dice importe neto total del despacho. A su vez, el importe total de IVA del despacho refiere al impuesto 415 IVA del despacho de importación, y nuevamente tienen que tomar ese valor y multiplicarlo por el tipo de cambio del despacho. Nuevamente les va a pedir si, en caso de que soliciten el beneficio de devolución anticipada de IVA, ustedes tienen que nuevamente completar el mismo importe de la celda importe total de IVA del despacho en la celda importe IVA destinado al régimen. En caso de que no pidan la solicitud de devolución anticipada de IVA, tienen que completar 0 en esa celda. Luego, nuevamente les pide la vida útil del bien y la cantidad de cuotas amortizadas. Por último, van a tener la solapa de gastos en investigación y desarrollo, en donde van a tener que indicar el servicio objeto del beneficio. Ahí les pedimos que sean nuevamente claros. El código único, a diferencia de los relacionados con la adquisición de bienes de capital o servicios, en lo que es investigación y desarrollo, va a tener las siglas I+D y un carácter numérico adelante, también único e irrepetible. I+D1, I+D2, y ese mismo número va a estar nuevamente en las facturas o en el contrato o convenio que se haya realizado. Luego les van a pedir determinados datos, la fecha del servicio, el monto en pesos, obviamente todo es sin IVA, y el número de factura, así como también la VT o la institución prestadora del servicio. Para finalizar, a través de TAD pueden darle seguimiento al expediente y ver los movimientos que tuvo. De todas maneras, les dejamos el mail de contacto biotecnología@econocimiento.gov.ar para que nos puedan escribir por cualquier duda o consulta. Muchas gracias.